Nos encontramos hasta ahora en Dependencias de la Araucana, su centro de formación técnica, ya que una de las charlas que se va a ofrecer en esta oportunidad tiene que ver con los derechos humanos, a cargo del juez Juan Guzmán, quien además es candidato a senador por nuestra circunscripción. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, la importancia que tiene este tema en particular de los derechos humanos en la legislación vigente. ¿Cómo no? Bueno, los derechos humanos no solamente son aquellos que se sufrieron durante la dictadura, que se refieren a tortura, secuestros, a violaciones en las personas mismas, sino que también tiene que ver con el debido salario, con el trabajo digno, con las buenas condiciones laborales, etcétera. Entonces, es muy importante en nuestro país que cada vez más nos vayamos formando y vayamos tomando conocimiento de los distintos, la gran variedad de derechos humanos que hay. Por ejemplo, hoy día estuve en Valparaíso, donde se hablaba de la deuda histórica de los profesores. Es un derecho humano, es un derecho que nace de la legítima y justa remuneración. Entonces, la gente normalmente piensa que solamente hay derechos humanos cuando está vulnerado, cuando está la policía encima. Por eso es muy importante ver toda la gama de derechos humanos que hay, sociales, culturales, económicos, políticos, civiles, los que están basados en la solidaridad y ahora en la tecnología, porque hoy día se está hablando hasta de una cuarta generación de derechos humanos que abarca todo aquello que tiene que ver con la cibernética y la tecnología. Y en este aspecto, hablando un poco de los derechos humanos, al nivel que usted lo está planteando en este minuto, si hubiera que hacer un ranking, ¿en qué posición se encuentra Chile exactamente a nivel mundial? Es muy difícil decirlo, ¿eh? Es muy difícil decirlo porque es muy triste, pero en todas partes los derechos humanos son violentados. Por ejemplo, en Estados Unidos mismo, donde uno diría que es el país donde mejor debería estar la sociedad, hay personas de la tercera edad, de 80, de 90 años, que están sirviendo en los distintos hoteles, en los casinos norteamericanos, que están realizando labores menores basados en una política de previsión social muy mala que tienen. El norteamericano que no acumula, que no compra acciones, que no tiene su seguro para los últimos días de su vida, está prácticamente desamparado. En ese sentido yo diría que estamos aún mejor nosotros en Chile, a pesar de la previsión sumamente baja. Hoy día vi que había profesoras que tenían como previsión 49.000 pesos, naturalmente deduciéndole los préstamos que han solicitado, pero no eran más de 125.000 pesos en total cuando uno veía que la totalidad del salario. En todas partes, lamentablemente, no hay un concepto cabal de lo que es el derecho humano que está basado en la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, la dignidad empieza desde antes de que nazca una persona. De ahí que nuestra Constitución y los tratados internacionales establezcan el derecho a nacer también y los derechos de la persona que está por nacer. Sí, llegan un poco a la contingencia. Vamos a hablar un poco del nuevo comandante en jefe del ejército, quien se vinculó con temas de derechos humanos. Finalmente se descartó, pero ¿está totalmente descartado? Porque algunos sostienen que aún pudo haber tenido participación en algún hecho. Mire, es muy sencillo. Yo fui magistrado en la época que pasó la caravana, o sea, me tocó investigar las causas por la caravana de la muerte y fue allí donde se citó al general Fuentealba a declarar. A todas las personas que yo consideré que habían, y fueron muchas, fueron más de 30 personas que yo procesé en la caravana de la muerte, todas las personas que fueron procesadas en la caravana de la muerte están o procesadas o condenadas. Yo me acuerdo de uno que había sido subteniente o teniente, que fue a prestar declaración y en los casos de todas esas personas, todos esos militares que quedaron en libertad, fue precisamente porque no se reunían los requisitos para procesarlos. Esto es, que hubieran prestado declaración, si yo les tomé declaración, que si hubiera cometido un delito, si se cometieron todos los delitos de la caravana de la muerte, que fueron cerca de 100 asesinatos,
y luego la participación culpable como autor, cómplice o encubridor. Si no se da esa situación, como que una persona revista las características de ser autor, cómplice o encubridor, el juez tiene la obligación de dejarlo en libertad. Y obviamente, a menos que se establezca más adelante que esta persona tuvo participación en los hechos. Y yo no sé, estas causas las dejé el año 2005, no sé si con posterioridad se habrá establecido que haya tenido participación, pero por lo menos cuando yo estuve a cargo de esas causas, no tenía participación culpable, ninguna. Finalmente nos quedamos en el tema de la campaña senatorial. ¿Cómo se ha visto eso hasta este minuto? Bueno, es una campaña difícil. Los candidatos que están postulando al Senado por la circunscripción son de mucho peso. Uno es hijo de un presidente de la República, otro fue un ex candidato a presidente de la República, otro fue un alcalde de Valparaíso, así que no son, como se diría, peces chicos, son peces grandes, y yo estoy haciendo a mi vez mi lucha a base de ideas, no así de muchos volantes o de mucha propaganda, porque es una campaña difícil basada simplemente en lo que yo tengo disponible para estos efectos. Y no es mucho, le voy a asegurar. Okay, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted, muy amable. Por la conversación con Juan Guzmán, candidato a senador, quien hoy día se encuentra dando una charla sobre derechos humanos acá en San Antonio.